Hello, we are a group and we are talking about mental illness. My name is Keilin Acevedo. Introduction. Mental illness, also called mental health disorders, refers to a wide range of mental health conditions. Example of mental illness include depression, anxiety disorders, schizophrenia, eating disorders, and addictive behaviors. Mental illness can make you miserable and can cause problems in your daily life, such as at the school or work or in relationships. In most cases, symptoms can be managed with a combination of medication and talk therapy. Symptoms. Signs and symptoms of mental illness can vary depending on the disorders, circumstances, and other factors. Mental illness symptoms can affect emotions, thoughts, and behaviors. Examples of signs and symptoms include feeling sad or down, confused thinking or reduced ability to concentrate, excessive fears or worries, or extreme feeling or guilt. Extreme mood change or highs and lows, withdrawal from friends and activities, significant tiredness, low energy, or problem sleeping. Detachment from reality, paranoia, and hallucination. Inability to cope with daily problems or stress. Trouble understanding and relating to situation and to people. Problems with alcohol or drugs use. Major change in eating habits. Sex drive change, excessive injury, history or violence, and suicidal thinking. Sometimes symptoms of a mental health disorder appear as physical problems such as stomach pain, back pain, head chest, or um, other unexplained aches and pains. Yep. Causes. Mental illnesses in general are thought to be caused by a variety of genetic and environmental factors. In hereditary traits, mental illness is more common in people whose blood relatives also have a mental illness. Certain genes may increase your risk or developing a mental illness, and your life situation may trigger it. Environmental exposure before birth. Exposure to environmental stressors, inflammatory conditions, toxins, alcohol, or drugs while in the womb can sometimes be linked to mental illness. Brain chemistry. Neurotransmitters are naturally occurring brain chemicals that carry signals to other parts of your brain and body. When the neural networks involving these chemicals are the functional of nerve receptors and nerve system change, leading to depression and other emotional disorders. Hello, my name is Veloz. I was talking to you about risk factor, complication, and prevention of mental illness. Risk factors.
Certain factors may increase your risk of developing a mental illness, including a history of mental illness in a blood relative such as a parent or sibling. A stressful life situation such as fan- connection problem, a loved one, death, or a divorce. And ongoing chronic medical conditions such as diabetes, brain damage of a fracture of a serious injury, traumatic brain injury such as a bio, violent blow to the chest, traumatic experience such as military combat or assault. A short youth story of abuse or might or include field friend or field hearty relation, a previous mental illness. Mental illness is common. About 1 in 5 adults have a mental illness in any given year. Mental illness can be of any age from childhood through greater adult years, but most cases begin early in life. Complication. Mental illness is a leading cause of disability. Untreated mental illness can cause severe emotional, behavioral, and physical health problems. Complications sometimes linked to mental illness include unhappiness and decreased enjoyment of life, family conflict, relations difficulty, social is- social isolation, problem with tobacco, alcohol, and other drugs. Miss work or school or other problems relate, related to work or school. Leak and functional problem. Poverty and home, homelessness. Serve hard to other, including including suicide or homicide. Without immune system, so your body has a hard time resisting infections, birth, disease, and other medical conditions. Prevention. There are no should wait
Prevention. There are no sure way to prevent mental illness. How, however, is you have a mental illness, take a step to counter stress to increase your resilient to boost low self-esteem may hurt kick your symptom other counter follow this step. Pay attention to warning signs work with your doctor or therapist to learn what might trigger your symptoms. Make a plan so that not to what to do is symptoms return, contact your doctor or therapist. Is due any change in symptom or how fear consider involving family member, friends to watch warning sign. Get routine medical care. Don't neglect check off or skip visit to your primary care providers, especially if you aren't feeling well. You may have a new hair problem that needs to be treated, or you may be experience side effect of medication. Hair get hard when you need mental health. Heart condition can be hard. You treat is you wait enter symptoms. Head bath long-term maintenance treatment also may help prevent a relapse of symptoms. Take good care of yourself. Sufficient sleep, healthy eating, and regular physical activity are important. Try to maintain a regular schedule. Talk to your primary care provider if you have trouble sleep. If you have question about diet and physical activity. Diagnosis. To determine a diagnosis and check for related complications, you may have a physical exam, lab tests, and a psychological evaluation. A physical exam, your doctor will try to rule out physical problems that could cause your symptoms. Lab tests, these may include, for example, a check of your thyroid function or a screening for alcohol and drugs. A psychological evaluation, a doctor or mental health professional talks to you about your symptoms, thoughts, feelings, and behavior patterns. You may be asked to fill out a questionnaire to help answer these questions. Causes of mental illness. Neurodevelopmental disorders. Examples include autism spectrum disorder,
attention deficit slash hyperactivity disorder, ADHD, and learning disorders, schizophrenia spectrum, and other psychotic disorders. Psychotic disorders cause detachment from reality, such as delusions, hallucinations, and disorganized thinking and speech. The most notable example is schizophrenia, although other classes of disorders can be associated with detachment from reality at times. Bipolar and related disorders. This class includes disorders with alternating episodes of mania, periods of excessive activity, energy and excitement, and depression. Depressive disorders, these include disorders that affect how you feel emotionally, such as the level of sadness and happiness, and they can disrupt your ability to function. Examples include major depressive disorder and premenstrual dysphoric disorder. Anxiety disorders. Anxiety is an emotion characterized by the anticipation of future danger or misfortune, along with excessive worry. It can include behavior aimed at avoiding situations that cause anxiety. This class includes generalized anxiety disorder, panic disorders, and phobias, obsessive compulsive and related disorders. These disorders involve preoccupations or obsessions and repetitive thoughts and actions. Examples include obsessive compulsive disorder, hoarding disorder, and hair pulling disorder, trichotillomania. Trauma and stressor-related disorders. These are adjustment disorders in which a person has trouble coping during or after a stressful life event. Examples include post-traumatic stress disorder, PTSD, and acute stress disorder. Dissociative disorders. These are disorders in which your sense of self is disrupted, such as with dissociative identity disorder and dissociative amnesia. Feeding sleep-wake disorders. These are disorders of sleep severe enough to require clinical attention, such as insomnia, sleep apnea, and restless leg syndrome. Feeding and eating disorders. These disorders include disturbances related to eating that impact nutrition and health, such as anorexia nervosa and binge eating disorder. Elimination disorders. These disorders relate to the inappropriate elimination of urine or stool by accident or on purpose. Bedwetting, enuresis is an example. Somatic symptoms and related disorders. A person with one of these disorders may have physical symptoms that cause major emotional distress and problems functioning. There may or may not be another diagnosed medical condition associated with these symptoms, but the reaction to the symptoms is not normal. Sexual dysfunctions. These include disorders of sexual response, such as premature ejaculation and female orgasmic disorder. Gender dysphoria. This refers to the distress that accompanies a person's stated desire to be another gender. Disruptive impulsive control and conduct disorder and conduct disorders. These disorders include problems with emotional and behavioral self-control, such as kleptomania or intermittent explosive disorder. Substance-related and addictive disorders.
These include problems associated with the excessive use of alcohol, caffeine, tobacco, and drugs. This class also includes gambling disorder. Neurocognitive disorders. Neurocognitive disorders affect your ability to think and reason. These acquired, rather than developmental, cognitive problems include delirium as well as neurocognitive disorders due to conditions or diseases such as traumatic brain injury or Alzheimer's disease. Personality disorders. A personality disorder involves a lasting pattern of emotional instability and unhealthy behavior that causes problems in your life and relationships. Examples include borderline, antisocial, and narcissistic personality disorders. Paraphilic disorders. These disorders include sexual interest that causes personal distress or impairment ponte- or causes potential or actual harm to another person. Examples are sexual sadness disorder, voyeuristic disorder, and pedophilic disorder. Other mental disorders. This class include mental disorders that are due to medical conditions or that don't meet the full criteria for one of the above disorders. Treatment. Your treatment depends on the type of mental illness you have, its severity, and what works best for you. In many cases, a combination of treatments works best. If you have a mild mental illness with well-controlled symptoms, treatment from your primary care provider may be sufficient. However, often a team approach is appropriate to make sure all your psychiatric, medical, and social needs are met. This is especially important for severe mental illnesses such as schizophrenia. Hola, nosotros somos un grupo y le estaremos hablando sobre las enfermedades mentales. Mi nombre es Keilin Acevedo. La enfermedad mental, también llamada trastornos de salud mental, se refiere a una amplia gama de condiciones de salud mental, trastornos que afectan su estado de ánimo, pensamiento y comportamiento. Los ejemplos de enfermedades mentales incluyen depresión, trastornos de ansiedad, esquizofrenia, trastornos alimenticios y comportamientos adictivos. Muchas personas tienen problemas de salud mental de vez en cuando, pero un problema de salud mental se convierte en una enfermedad mental cuando los signos y síntomas continuos causan un estrés frecuente y afectan su capacidad de funcionamiento. Una enfermedad mental puede hacerte sentir miserable y causar problemas en tu vida diaria, como en la escuela, en el trabajo o en las relaciones. En la mayoría de los casos, los síntomas pueden controlarse con una combinación de medicamentos y terapia de conversación, que también se puede llamar psicoterapia. Síntomas. Los signos y síntomas de las enfermedades mentales pueden variar dependiendo del trastorno, las circunstancias y otros factores. Los síntomas de las enfermedades mentales pueden afectar a las emociones, los pensamientos y los comportamientos. Algunos ejemplos de signos y síntomas son sentirse triste o decaído, pensamiento confuso o menor capacidad de concentración, miedos o preocupaciones excesivas o sentimientos extremos de culpa, cambios extremos de humor con altibajos, alejamiento de los amigos y actividad. Es importante, poca energía o problemas para dormir, alejamiento de la realidad, paranoia o alucinaciones, incapacidad para afrontar los problemas cotidianos o el estrés, problemas para comprender
y relacionarse con las situaciones y las personas, problemas con el consumo de alcohol o drogas, cambios importantes en los hábitos alimentarios, cambios en el deseo sexual, ira excesiva, hostilidad o violencia y pensamiento suicida. A veces los síntomas de un trastorno mental aparecen con problemas físicos como dolor de estómago, dolor de espalda, dolor de cabeza u otros dolores inexplicables. Causas. Se cree que las enfermedades mentales en general están causadas por una serie de factores genéticos y ambientales. Rasgos heredados. Las enfermedades mentales son más comunes en personas cuyos parientes sanguíneos también padecen de una enfermedad mental. Ciertos genes pueden aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad mental y la situación de la vida puede desencadenarla. Exposiciones ambientales antes del nacimiento. La exposición a factores estresantes del medio ambiente, condiciones inflamatorias, toxinas, alcohol o drogas, mientras esté en el vientre materno, puede a veces estar relacionado con las enfermedades mentales. La química del cerebro. Los neurotransmisores son sustancias químicas naturales del cerebro que llevan señales a otras partes del cerebro y del cuerpo. Cuando las redes neuronales en las que invierten estas sustancias químicas se ven afectadas, las funciones de los receptores nerviosos y los sistemas nerviosos cambian, lo que provoca depresión y otros trastornos emocionales. Hola, mi nombre es Veloz y le estaré hablando de los factores de riesgo, la complicación y prevención de la enfermedad mental. Ciertos factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad mental. Incluyen antecedentes de enfermedad mental en un pariente consanguíneo como padre o un hermano, situaciones estresantes de la vida como problemas financieros, la muerte de un ser querido o un divorcio, una afección médica continua, crónica, como la diabetes, daño cerebral, como resultado de una lesión grave, lesión cerebral traumática, como un golpe violento en la cabeza. Experiencias traumáticas como combate militar o asalto, consumo de alcohol o droga, creativas. Una historia infantil de abuso, negligencia, pocos amigos o pocas relaciones sanas, una enfermedad mental previa. La enfermedad mental es común aproximadamente uno de cada 10, uno de cada 5 adultos tiene una enfermedad mental en un año determinado. La enfermedad mental puede comenzar a cualquier edad, desde la niñez hasta la edad adulta, pero la mayoría de los casos comienzan antes de la vida. Complicaciones. La enfermedad mental es una de las principales causas de discapacidad. La enfermedad mental no tratada puede causar graves problemas emocionales, de comportamiento y de salud física. Las complicaciones a veces relacionadas con la enfermedad mental incluyen infelicidad y disminución del disfrute de la vida, conflictos familiares, dificultades en las relaciones, aislamiento social, problemas con el tabaco y el alcohol y otras drogas, faltar al trabajo o la escuela u otros problemas relacionados con el trabajo o la escuela, problemas legales y financieros, pobreza y falta de vivienda, autolesión y daños a otros, incluso el suicidio o el homicidio. Sistema inmunológico debilitado, por lo que su cuerpo tiene dificultades para resistir las infecciones, enfermedad del corazón y otras condiciones médicas. Prevención. No existe una forma segura de prevenir las enfermedades mentales. Sin embargo, si tiene una enfermedad mental, tomar medidas para controlar el estrés, aumentar su resiliencia y aumentar la baja autoestima puede ayudar a mantener sus síntomas bajo control. Sigue estos pasos, preste atención a las señales de advertencia, trabaje con su médico o terapeuta para saber qué podría desencadenar sus síntomas.
Hagan un plan para que sepa qué hacer si los síntomas regresan. Comuníquese con su médico o terapeuta si nota algún cambio en los síntomas o en cómo se siente. Considere involucrar a familiares o amigos para que estén atentos a las señales de advertencia o tener atención médica de rutina. No descuide los chequeos y se salta las visitas a su proveedor de atención primaria, especialmente si no se siente bien. Es posible que tenga de nuevo problemas de salud que deba tratarse, o que esté experimentando los efectos secundarios de los medicamentos, o tenga ayuda cuando las condiciones de salud mental pueden ser más difíciles de tratar. Si espera hasta que los síntomas empeoren, el tratamiento de mantenimiento a largo plazo también puede ayudar a prevenir una recaída de los síntomas. Cuídate, dormir lo suficiente, una alimentación saludable y actividad física regular son importantes. Trate de mantener un horario regular. Hable con su proveedor de atención primaria si tienes problemas para dormir o si tienes preguntas sobre la dieta y la actividad física. Diagnóstico. Para determinar un diagnóstico y comprobar si hay complicaciones relacionadas, se puede hacer un examen físico, pruebas de laboratorio y una evaluación psicológica. Un examen físico. Su médico tratará de descartar problemas físicos que pueden causar sus síntomas. Pruebas de laboratorio pueden incluir, por ejemplo, un control de la función tiroidea o un análisis de alcohol y drogas. Una evaluación psicológica, un médico o profesional de la salud mental habla con usted sobre sus síntomas, pensamientos, sentimientos y patrones de comportamiento. Es posible que se le pida que llene un cuestionario para ayudar a responder esas preguntas. Clases de enfermedad mental. Trastornos del neurodesarrollo. Algunos ejemplos son el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, TDAH, y los trastornos del aprendizaje. El espectro esquizofrénico y otros trastornos psicóticos. Trastornos psicóticos provocan un distanciamiento de la realidad, como delirios, alucinaciones y desorganización del pensamiento y el habla. El ejemplo más notable es la esquizofrenia, aunque otras clases de trastornos pueden estar asociados a veces con el alejamiento de la realidad. Trastornos bipolares y relacionados. Esta clase incluye trastornos con episodios alternativos de manía, periodos de excesiva actividad de energía y excitación, y depresión. Trastornos depresivos. Se trata de trastornos que afectan a los sentimientos emocionales como el nivel de tristeza y felicidad y pueden alterar la capacidad de funcionamiento. Algunos ejemplos son el trastorno depresivo mayor y el trastorno disfórico premenstrual. Trastornos de ansiedad. La ansiedad es una emoción. La ansiedad es una emoción caracterizada por la anticipación de un peligro o una desgracia futura, junto con una preocupación excesiva. Puede incluir un comportamiento dirigido a evitar las situaciones que provocan ansiedad. Esta clase incluye el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y las fobias. Trastornos obsesivo-compulsivos y afines. Estos trastornos implican preocupaciones u obsesiones y pensamientos y acciones repetitivas. Algunos ejemplos son el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de acaparamiento y el trastorno de arrancarse el cabello, tricotomanía. Los trastornos relacionados con el trauma y el estrés. Son trastornos de adaptación en los que una persona tiene problemas para enfrentarse a un acontecimiento vital, estresante o después de él.
Algunos ejemplos son el trastorno por estrés postraumático, TEPT, y el trastorno por estrés agudo. Trastornos disociativos son trastornos en los que se altera el sentido del yo, como en el caso del trastorno de identidad disociativo y la amnesia disociativa. Trastornos del sueño y de la vigilia. Son trastornos del sueño lo suficientemente graves como para requerir atención clínica, como insomnio, la apnea del sueño y el síndrome de las piernas inquietas. Trastornos de alimentación. Estos trastornos incluyen las alteraciones relacionadas con la alimentación que afectan a la nutrición y la salud, como la anorexia nerviosa, el trastorno por atracón. Trastornos de la eliminación. Estos trastornos están relacionados con la eliminación inapropiada de orina o de heces por accidente o a propósito. La enuresis es un ejemplo. Trastornos de síntomas somáticos y afines. Una persona con uno de estos trastornos puede tener síntomas físicos que le causan gran malestar emocional y problemas de funcionamiento. Puede haber o no una otra condición médica diagnosticada asociada a estos síntomas, pero la reacción a estos síntomas no es normal. Disfunciones sexuales. Incluyen trastornos de la respuesta sexual como eyaculación precoz y el trastorno orgásmico femenino. Disforia de género. Se refiere a la angustia que acompaña el deseo declarado de una persona de ser de otro género. Trastornos disruptivos de control de impulsos y conducta. Estos trastornos incluyen problemas de autocontrol emocional y conductual, como la cleptomanía o el trastorno explosivo intermitente. Trastornos relacionados con las sustancias y adicciones. Incluyen problemas asociados al consumo excesivo de alcohol, cafeína, tabaco y drogas. Esta clase también incluye el trastorno del juego. Trastorno neurocognitivo. Los trastornos neurocognitivos afectan la capacidad de pensar y razonar. Esos problemas cognitivos adquiridos más que, más que de desarrollo incluyen el delirio, así como los trastornos neurocognitivos debidos a afecciones o enfermedades como una lesión cerebral traumática o la enfermedad de Alzheimer. Trastornos de la personalidad. Un trastorno de la personalidad implica un patrón duradero de inestabilidad emocional y comportamiento insano que causa problemas en su vida y en sus relaciones. Algunos ejemplos son los trastornos de personalidad límite, antisocial y narcisista. Los trastornos parafílicos. Estos trastornos incluyen un interés sexual que provoca angustia o deterioro personal o que causa daño potencial o real a otra persona. Algunos ejemplos son los trastornos de sadismo sexual, el trastorno voyeurista y el trastorno pedófilo. Otros trastornos mentales. Esta clase incluye los trastornos mentales que se deben a otras condiciones médicas o que no cumplen todos los criterios de uno de los trastornos anteriores. Tratamiento. El tratamiento depende del tipo de enfermedad mental que padezca, de su gravedad y de lo que funcione mejor para usted. En muchos casos, lo mejor es una combinación de tratamientos. Si tiene una enfermedad mental leve con síntomas bien controlados, el tratamiento de su proveedor de atención primaria puede ser suficiente. Sin embargo, a menudo es conveniente un enfoque de equipo para asegurarse de que satisfacen todas sus necesidades psiquiátricas, médicas y sociales. Esto es especialmente importante en el caso de las enfermedades mentales graves como la esquizofrenia. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.